doblemente, triplemente, como le quiere llamar, porque hoy es el día del Señor, ¿cierto? Qué alegría poder disfrutar en su presencia. Y sabemos también que nuestra iglesia está en este plan especial, ¿no? Primero Dios. Qué lindo ese lema, ¿no? Primero Dios. Y anhelo de todo corazón que así sea para cada uno de nosotros, que Dios sea el primero en nuestra vida donde quiera que vayamos, ¿cierto? Y comenzamos estos 10 días de oración, estas 10 horas de ayuno. Ahí, bueno, mi hermano Benjamín me presentó. Eh, Estamos a cargo, ¿cierto?, del departamento de publicaciones, pero no tan solo del departamento de publicaciones, sino que también del departamento del espíritu de profecía y así también del departamento de salud. Así que es por esa razón que también estamos acá presentes para poder hablar acerca de un tema que es importante, un tema de la salud integral que nos ayuda, mis hermanos, a poder vivir de mejor manera, a poder estar más saludable, a poder discernir de mejor manera, ¿cierto?, lo que el Señor y lo que el Espíritu Santo anhela decirnos por medio de la palabra de Dios. Y esta tarde vamos a hablar acerca de un tema que yo creo que para todos nosotros es común. Es importante entenderlo y considerarlo porque es algo bien silencioso, ¿ya? Es algo bien silencioso que está generando muchos problemas en nuestra vida. Y el título de este tema es así: un profeta con síndrome de burnout. ¿Ha escuchado alguna vez ese síndrome? Un profeta con síndrome de burnout. Y vamos a hablar un poquito acerca de este tema. ¿Qué es el síndrome de burnout? ¿Cómo afecta a nuestra vida? ¿Cómo será que tenemos algunos síntomas acerca de este síndrome de burnout? Y qué interesante porque la Biblia dice que hubo un profeta con síndrome de burnout. Y vamos a explicar un poco. Mire, el síndrome de burnout es un estado de agotamiento físico, mental y emocional causado por el estrés laboral crónico. Es el síndrome de burnout. ¿Qué le parece? ¿No? Yo creo que todos estamos sumergidos en un estrés constante, ¿no? Y qué interesante porque es un estado de agotamiento, dice, físico, mental y emocional, ¿ya? La Organización Mundial de la Salud reconoce este síndrome como un problema que está relacionado con el trabajo y se caracteriza por una sensación de un desgaste extremo, desmotivación total y por ende bajo rendimiento. Un ejemplo, usted conoce un fósforo, ¿cierto? No tengo un fósforo acá, pero y cuando usted enciende el fósforo, ¿cierto? La cabeza se desintegra, por así decirlo, ¿cierto? Se consume y queda negra, está como fundida. El síndrome de burnout es así para el ser humano. La cabeza está fundida, ¿cierto?, de tantas situaciones y de tantos problemas laborales y personales también que conllevan a un estado anímico muy deteriorado, con mucho desánimo, ¿cierto?, y así también con un desgaste extremo. Este burnout suele ocurrir cuando hay un desequilibrio entre las demandas laborales, ¿ya?, y así también los recursos personales para poder enfrentar lo que vivimos diariamente. Y algunas causas comunes incluyen, por ejemplo, la sobrecarga de trabajo. Yo creo que todos hemos llevado de repente trabajo al hogar y eso ocasiona dificultades a veces dentro de la familia porque
no queda tiempo para la familia y todo el momento usted está pensando en que tiene que hacer esto, en que tiene que rendir, es que tiene que cumplir metas, es que tiene que hacer esto otro, es que mañana me están pidiendo este informe, es que todo aquello, ¿cierto? Está constantemente ahí pensando en el trabajo, entonces exceso de tareas, largas jornadas laborales, plazos exigentes, así también la falta de concentración, o sea, cuesta mucho poder sentirse concentrado en lo que usted está haciendo, o falta, perdón, de control, sentirse sin autonomía o sin capacidad, ¿cierto?, de poder influir en decisiones importantes. No puede tomar decisiones importantes, le cuesta tomar decisiones importantes, por eso hay una falta de control. Ambiente laboral tóxico, ¿no? Relaciones conflictivas con los compañeros, o jefe, falta de reconocimiento, falta de apoyo, me llevo el problema a la casa y discuto con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, por tal situación y se genera un problema tremendo, ¿no? Por eso hay un desbalance también entre la vida laboral y la vida personal, porque hay un excesivo compromiso con el trabajo, dejando de lado la vida personal, o sea, usted deja de cuidarse, deja de ser prioridad, o sea, el trabajo es primero. Y es triste a veces eso, porque no tiene tiempo para nada. ¿Has visto a personas así como que, oye, vamos, te invito a pasar un momento aquí en la casa? No, porque tengo que trabajar. No, porque tengo que cumplir esto. No, porque tengo que hacer esto. Entonces, no tienen ni tiempo para poder cuidarse o para poder recrearse, ¿no? Es bien interesante. Y por último, expectativas poco realistas. O sea, esta persona está presionada, ¿cierto?, por cumplir metas que son inalcanzables y se autoexige de una manera extrema y constantemente está sobreexigiéndose en las cosas para poder resolver de manera inmediata y sobrepiensa. ¿No le ha pasado eso en estos últimos días? Estar sobrepensando las cosas muchas veces y como que se imagina situaciones que nunca van a ocurrir y esas situaciones como que le agobian el corazón. Es interesante. Entonces, miren, algunos síntomas del burnout. Hablamos a las causas, ¿cierto? Pero ahora algunos síntomas del burnout. Agotamiento emocional. Está agotado emocionalmente, hay una sensación de cansancio extremo, incluso después de descansar. Sigue estando cansado y despierta cansado. Como que esas 6 o 7 horas, ¿cierto?, no bastaron para que el cuerpo pudiese recuperarse o la mente pudiese recuperarse, sino que se levanta agotado y agotada. Falta de energía y motivación para poder trabajar o para poder llevar a cabo lo que tiene que hacer durante el día. Problemas de sueño o insomnio. Yo creo que varios sufrimos a veces de problemas de insomnio, ¿no? Que los problemas no nos dejan dormir en la noche. Y toda la noche estamos desvelados completamente sin poder descansar tranquilamente, ¿ya? El segundo síntoma es la despersonalización o cinismo. Es una actitud negativa o desapegada hacia el trabajo. Se levanta y piensa en el trabajo, ¡ay, es lo peor de la vida! Es lo peor de la vida. O piensa en lo que tiene que hacer durante el día y es lo peor de la vida. O sea, le agobia demasiado esa situación. Otro punto, tratar, ¿cierto?, a la familia, tratar a los compañeros o a las personas que usted se relaciona en el trabajo, en el hogar, ¿cierto? O en la iglesia también puede suceder, y puede suceder, ¿cierto?, de forma fría o distante. Y es distante de las personas, puede ser distante de los miembros de iglesia, de su hermandad, puede ser fría, ¿cierto?, y se aísla en realidad. Ahí hay sentimientos también de frustración y de desesperanza. Vive como que esto no se va a resolver nunca. Está en un círculo vicioso, ¿cierto?, donde todo el momento está ahí pensando que no lo va a lograr, que tengo que alcanzar esto, Entonces es tremendo. Y por último, ¿cierto?, hay
otro síntoma que es el bajo rendimiento. Hay un bajo rendimiento, dificultad para concentrarse y tomar decisiones, reducción de la creatividad. Llega un momento donde usted, wow, se imagina mucho, podemos hacer estos programas, sí, hagamos esto, esto, otro, presentemos este proyecto, pero después avanza de manera automática, porque a veces avanzamos con el automático encendido, ¿no? Y no pensamos no pensamos en cómo nos sentimos, en cómo estamos, en qué estamos viviendo, si esta situación me afectó o no me afectó, bueno, no importa, sigo avanzando y me concentro, pero llega un momento donde ya no va a pensar coherentemente y no se le va a ocurrir nada. Poca creatividad y poca productividad. Deja de ser productivo. Y una sensación, ¿cierto?, de incompetencia o inutilidad. Se siente inútil. Se siente inútil. Y consecuencias, bueno, problemas de salud, claramente. Dolor de cabeza, insomnio, la presión alta, enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Trastornos psicológicos, crisis de ansiedad, depresión, ataques de pánico, esos ataques de pánico que la persona siente que se va a morir en el momento, deterioro de las relaciones personales, hay conflictos familiares, porque por lo mismo no se lleva el trabajo a la casa, se lleva los problemas del trabajo a la casa y cree que la familia tiene la culpa de todo lo que está viviendo y discuten y no tienen un momento de paz y llega a la casa y es lo mismo, ¿cierto? Por eso hay conflictos familiares y hay aislamiento social. Se aísla la persona, no quiere ver a nadie, quiere encerrarse nomás y no quiere ver a nadie porque ya está chato y está cansado y cansada de todo lo que está viviendo en el trabajo, en su vida personal, con todos esos pensamientos intrusivos que tiene también en su mente. Por ende, hay un rendimiento laboral, eclesiástico, personal, deficiente, mayor ausentismo, baja productividad y posible pérdida del empleo. Puede llegar hasta perder el empleo la persona. Y qué interesante porque este síndrome de burnout, según, miren, una estadística bien interesante, dice la Organización Mundial de la Salud, que calcula que alrededor del 90% de la población mundial sufre de estrés a diario. El 90%. ¿Qué le parece? De la población mundial. Casi todos. El 90% sufre de estrés a diario, lo que a largo plazo puede desembocar en ansiedad, en depresión y en agotamiento, ¿ya? Y se trata de una tendencia cada vez más fuerte que no podemos ignorar, porque está todos los días el estilo de vida, ¿cierto?, del ser humano es andar así rápido. Necesitamos resultados, necesitamos productividad. Y es así, de aquí para allá necesitamos tener dinero, generar dinero, porque tenemos que llegar a fin de mes para pagar el arriendo, para pagar las deudas, y estamos constantemente sumergidos, ¿cierto?, en un estrés tremendo, ¿cierto?, que agobia nuestro corazón. Los síntomas ya los mencionamos, ¿cierto? Y saben que todos estos son indicadores de que podemos llegar a estar sufriendo este síndrome. Y saben que el síndrome de burnout ya existía en la época de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué le parece? Pero no se identificaba con este nombre. Pero hubo un profeta que sí tuvo síndrome de burnout. Alcanzó un alto nivel de agotamiento físico, mental y emocional. ¿Y saben qué profeta es? Profeta Elías. El profeta Elías. Interesante, ¿y por qué el profeta Elías? Vemos a este hombre de Dios. Elías era un hombre de Dios, ¿no?
Era un hombre de oración, era un hombre espiritual, era consagrado, se dedicaba a la oración. Él hizo que Dios se manifestara de una manera poderosa en el Monte Carmelo, pero poderosísima, ¿no? Y vemos ahí a Elías actuando, burlándose de esos falsos profetas que clamaban, ¿cierto?, a Baal, que se cortaban los brazos, y él decía, ¿dónde está? Quizás está durmiendo, quizás está haciendo esto otro. Un hombre de Dios, pero un hombre de Dios que tuvo síndrome de burnout. Y usted se pregunta, pero ¿cómo, siendo un hombre de Dios, cae en ansiedad, cae en depresión y cae en estos problemas de salud mental? Pero es un hombre de Dios. Pero la Biblia dice que tuvo problemas emocionales después de haber logrado, ¿cierto?, o haber realizado un acto donde se manifestó completamente el poder de Dios. Y ¿saben? Nosotros vemos ahí en la Biblia cómo él comenzó, ¿cierto?, a preparar todo aquello, ¿no? Él volvió después de haber anunciado que durante 3 años y 6 meses anunciado la sequía, ¿no? Anunció acá la sequía, después él se fue por esos 3 años y medio, luego volvió, habló con Abdías, ya que era el servidor, ¿cierto?, de Acab, y se presentó delante de Acab, y Acab llamó a mandar a todo el pueblo, y así también a los profetas de Baal, al Monte Carmelo. Y llegó, ¿cierto?, Elías al Monte Carmelo, estaban todos reunidos, imagínense, 450, 800 personas, más de 1000 personas yo creo habían ahí. Y llegó Elías, y Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo ustedes, cierto, van a vacilar entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, ¿no? Si Baal, bueno, id en pos de él. Y el pueblo no tomó una decisión, el pueblo guardó silencio. Después, ¿qué hizo el profeta? Estableció un reto, por así decirlo. ¿Ya? Y ese reto, él pensaba, antes de ese reto, él pensaba algo bien interesante, y aquí comienza el problema del síndrome de burnout de Elías. ¿Cómo comienza el problema de Elías? Versículo 22, porque Elías, Primera de Reyes 19, versículo 22. Vamos a Primera de Reyes 19, versículo 22. Vamos a esperar un poquito para que ahí puedan buscarle. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 22. Muy bien. 18:22. Sí. 18:22. Disculpen. Ahora sí, tengo síndrome de burnout. Muy bien, mire. Dice que Elías siguió hablándole al pueblo. Y aquí hay un detalle bien interesante. Dice, solo yo he quedado como profeta de Jehová. ¿Era cierto o no era cierto? ¿Era el único profeta de Jehová en ese entonces? Qué interesante, porque Elías se sentía solo. Y ahí comienza toda su situación, después todo su problema, después de haber visto y después de haberse manifestado el poder de Dios. Dice, soy el único profeta que queda. Me imagino el sentimiento de Elías en ese momento. Mientras que de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y él pensaba que era el único. Yo igual pensaría en eso, ¿no? Que estoy solo acá y veo a 450 profetas de Baal y yo solo. Claro, me puedo imaginar que estoy solo en esta situación. Entonces, ahí Elías comienza a plantear, ¿cierto?, este reto para demostrar quién era Dios. Para demostrar quién era Dios. Y conocemos nosotros la historia, ¿no? Viene
los profetas comienzan a hacer esta manifestación, Elías se burla, después Elías comienza nuevamente le pide al pueblo que se acerque, y saben que aquí también viene otra situación, otro problema que manifiesta después la caída de Elías en este agotamiento extremo, ¿no? Dice así, entonces, versículo 30 de Primera de Reyes 18, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo dice que se acercó, y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. ¿Qué hizo después? Preparó la leña, ya cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y ahí repitió que lo hicieran otra vez. Y después de aquello, en el versículo 36 dice que cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Qué maravillosa oración, ¿cierto? ¿Y qué hizo? Dios escuchó, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, la piedra y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Qué maravilla, ¿no? Qué milagro más precioso, qué experiencia espiritual vivió el profeta Elías en este momento. De verdad, yo creo que todos nos sentiríamos, pero así, wow, vi el poder de Dios y mi fe está reanimada y sigo adelante y voy, cierto, avanzando, pero ¿qué sucedió con Elías? Miren, entonces Elías le dijo, apresad a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Ellos lo apresaron y Elías, dice, los condujo al arroyo Sidón, ¿y qué hizo? Y los degolló. Hay un patrón que se repite, que Elías trabaja solo. Porque pensaba que estaba solo. Miren, qué interesante, ¿no? Dice que en esta experiencia de Elías, nosotros podemos rescatar diferentes lecciones que son importantes de manera personal para nosotros. Porque después de esto sucede algo en la vida de Elías. Y voy a leer, después voy a mencionar algunos aspectos que son importantes. Miren, vamos al capítulo 19. Dice que Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle, traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, lo mandó a matar. ¿Ya? ¿Y qué sucedió con Elías frente a este peligro de muerte? ¿Cómo se sentiría usted si un mensajero llega y le dice que cierta persona lo está buscando para matarle? Después de haber visto el poder de Dios obrando, pero llega una persona y wow, le dice eso, difícil, ¿no? Mire, viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, dice. Al llegar a Berseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Miren qué interesante. Ahora dejó allí a su criado y siguió
estando solo. Y mire, versículo 4, luego de caminar todo un día por el desierto. ¿Se ha encontrado usted en esa situación en su vida personal? Simbólicamente, como caminando todo un día por un desierto, sediento, sedienta, cansado, cansada, sin esperanza de llegar quizás a un lugar donde exista agua para saciar la sed. Bueno, Elías dice que caminó todo un día por el desierto y fue a sentarse debajo de un enebro. Y aquí viene algo muy importante, mis hermanos. Miren, entonces, ¿qué dice la Biblia? Se deseó la muerte. Un profeta de Dios deseándose la muerte, hermanos. Y uno dice dentro de la iglesia, ¿cómo un cristiano puede tener depresión? ¿Cómo un cristiano puede desearse la muerte? Y aquí vemos a un profeta de Dios, un hombre de Dios, ¿o no? Un hombre que después fue trasladado ¿a dónde? Al cielo, pero estaba pasando por una crisis emocional, por una crisis mental. Y dice la Biblia que él deseó la muerte y dijo, basta ya Jehová, quítame la vida. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Imagínense llegar hasta ese punto, hermanos, de pedirle a Dios, de desearse la muerte y pedirle a Dios que le quite la vida. Eso demuestra que realmente Elías había caído en el fondo, ¿cierto? Y en lo máximo del síndrome de burnout. Un agotamiento completamente extremo de llegar al punto, ¿cierto?, de de desearse la muerte y decirle a Dios, quítame la vida. Y hermanos, eso es una realidad. No podemos obviar la realidad. Y sí hay hermanos de iglesia, sí hay hermanos en la fe que están pasando por esta situación, hermanos. Y a veces nosotros actuamos bien quizás lejano a aquel problema. No, hermano, a usted le falta fe. No se trata de eso. Hay situaciones que vienen arrastrando de hace mucho tiempo atrás. Problemas familiares, traumas, trastornos, situaciones difíciles que por causa del pecado vivieron. Hoy día lo vimos en la lección de la escuela sabática, ¿no? Las reglas del conflicto. Que claro, hay daños colaterales, sí, pero Dios tiene todo bajo control, pero somos afectados por esos daños colaterales que son temporales. Pero somos afectados. Y el profeta Elías fue afectado por ese problema. Por eso se deseó la muerte. Y miren, vamos a dar 4 verdades que nos revelan la experiencia del profeta Elías, ¿ya? Y después de eso, algunos consejitos bien prácticos que para mí, de verdad, esto es para mí primero. ¿Ya? Y dice así, miren, nosotros no podemos ocuparnos en nuestra vida espiritual e ignorar el cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra mente. No podemos estar fortalecidos espiritualmente, pero nos alimentamos mal, tenemos malos hábitos en salud y no cuidamos nuestra salud mental. Y eso fue lo que le pasó a Elías, el profeta Elías. Tuvo esta situación, se enfrentó a este problema bien grave. Y mire, hay varios factores que llevaron a Elías a enfrentar esta situación como la enfrentó. Elías tenía una estrecha relación con Dios, eso no lo dudamos, es algo evidente en las Escrituras. Sin embargo, había enfrentado por 3 años y medio una dura sequía.
¿cierto? Y probablemente le fue muy difícil poder mantener una dieta que sea equilibrada y que sea rica en nutrientes, porque también fue afectado por esos 3 años y medio de sequía. Tal vez Elías necesitaba dormir mejor, descansar mejor para poder adquirir la consistencia emocional necesaria para poder reducir los niveles de estrés, ansiedad y depresión asociados con este síndrome de burnout. Y claro, muchas veces nosotros como hermanos de iglesia podemos ser celosos por nuestra espiritualidad. Y somos celosos y hay que tener fe, pero descuidamos la salud física y emocional. Nos basta con tan solo la salud espiritual. Y todos sabemos que cuando trabajamos lo que es la salud física y la salud mental, podemos tener un claro o un mejor discernimiento de las cosas espirituales. Dios puede hablar a nuestra vida, ¿cierto? Y podemos escuchar con claridad lo que Dios nos puede decir. Y la mayoría de las veces, mis queridos hermanos, este agotamiento que experimentamos no está directamente relacionado, ¿cierto?, con las actividades de lo que llevamos a cabo a diario, sino más bien por nuestra mala salud. Por nuestra mala salud, ¿debido a qué? Debido a la intemperancia y al descuido de los principios de salud que nosotros conocemos y que tenemos como privilegio y regalo de Dios, que es la reforma pro salud, ¿cierto? Que son los 8 remedios naturales que estamos en la lucha. Yo sé que todos estamos en la lucha y el enemigo intenta por todo lugar poder destruir nuestra vida y también lo hace por medio de la salud. Imagínense Jaime White, ¿a qué año murió? A los 40 y tantos años, ¿no? Por un descuido tremendo sobre su salud, él pudo haber hecho más por el Señor. Él pudo haber hecho más por el Señor. Pero por negligencia, por descuidar de su salud física, por descuidar de su salud emocional, tempranamente bajó al descanso. Y mire lo que dice la hermana Elena frente a esta situación. Dice que la ignorancia de la fisiología y el descuido en la observancia de las leyes de la salud han llevado a la tumba a muchos que podrían haber vivido para trabajar y estudiar inteligentemente. Eso es lo que dice la hermana Elena. Y es un buen consejo, ¿cierto?, para que nosotros podamos analizarlo, verlo y practicarlo. Otro punto importante es que nosotros, que trabajamos, a veces actuamos de manera equivocada, ¿cierto? Y esto puede llevarnos también a sufrir este problema de síndrome de burnout. Y la batalla que Elías libró en el Monte Carmelo requería de muchas tareas, y la mayoría, lamentablemente, la realizó solo. El discurso elocuente, ¿cierto?, donde se puso delante de todo el pueblo y preguntó si Jehová es Dios, seguirle, ¿cierto? Y si Baal, bueno, ir en pos de él. La reconstrucción del altar del Señor, el transporte de la leña, porque él fue a buscar la leña y la trajo solo, la inmolación y el despedazamiento del novillo, él mismo, ¿cierto?, tomó el novillo y comenzó a cortarlo y lo puso, ¿cierto?, en el altar, y la ejecución del juicio de Dios contra los falsos profetas de Israel. ¿Cuándo? Los degolló. Y algo equívoco, ¿no? En otro momento, ¿cierto?, Elías cometió 2 errores que contribuyeron a su caída y contribuyeron a que llegara al punto de decir: Señor, quítame la vida. El primer error, dejó atrás a su siervo. Ahí dice la Biblia que lo dejó atrás y después se fue y estuvo bajo un enebro, ¿cierto? Y ahí le dijo al Señor, después se fue alimentado, ya por el ángel de Jehová fue alimentado, y después se fue a una cueva.
y ella estuvo, ¿cierto?, en la cueva. Y nadie estaba con él en ese momento para poder animarle, para poder ofrecerle una perspectiva diferente de lo que Elías estaba pensando. Porque hay veces que nosotros nos encerramos tanto en nuestras perspectivas y creemos que es así, que no escuchamos a la otra persona. Y eso fue lo que Jesús hizo también con los dos discípulos que iban de camino a Maús. Ellos tenían unas perspectivas erróneas de lo que había sucedido en el Monte Calvario y ellos habían caído en una tristeza tremenda. Dice la hermana Elena de Hoy que su corazón estaba desgarrado. Y saben que Jesús se acercó y caminó con ellos y ellos no se dieron cuenta de que en todo el camino le acompañaba Jesús. Y Jesús comenzó a explicarles, como dice la Biblia, desde Moisés hasta los profetas, todas las cosas referentes a Él. Y comenzó a cambiarle, ¿qué cosa? La perspectiva de lo que ellos pensaban. Y después al final cuando llegan dicen, oh, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y nos mencionaba la Escritura y después fueron y contaron. Bueno, es importante tener una perspectiva diferente a lo que nosotros pensamos, porque de repente a lo mejor nos estamos ahogando en un vaso de agua sabiendo de que puede haber una solución que nos pueda ayudar a salir del problema. Y eso es lo que le sucedió a Elías en la cueva. Estaba solo, no había nadie para animarle. Pero hubo un problema aún peor, que fue el hecho de sentirse solo y de no saber que habían 7.000 fieles que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Interesante, ¿no? Entonces es una misión difícil y arriesgada, es una misión difícil y es arriesgado ir solos a veces o enfrentar las cosas solo, y eso pasa, mis hermanos, también en la iglesia, con la membresía, con nuestros líderes, con aquellos que tienen cargo. A veces avanzan solos, son como le llaman algunos los llaneros solitarios, y avanzan solos y avanzan solas y quieren hacer todo solo y lamentablemente terminan fundidos, cayendo en un síndrome de burnout y después no quieren más. Por eso después dicen, no quiero más cargos, no quiero más cargos. Y dejan de liderar en la iglesia, donde quizás pudo haber hecho, donde el Señor le ha dado dones maravillosos, dones preciosos, pero porque quizás en algún momento quisieron llevar solo el barco y cayeron en este problema de estar agotados completamente al extremo, que después dicen, ya no quiero más. Y quizás el Señor quiere seguir usándolo, quiere seguir usándola, porque sabe que en sus manos puede hacer grandes cosas. Pero porque está agotado, agotada, física, emocional y mentalmente, no quiere un cargo o no quiere, ¿cierto?, liderar, porque igual conlleva estrés liderar, sí, es difícil liderar, es difícil guiar a los hermanos, es difícil motivar, es difícil estar parado aquí adelante hablándole de este tema, es así, pero necesitamos también esa ayuda divina que el Señor la provee, y esa ayuda también del cuerpo de Cristo, de los hermanos de iglesia. Porque todos tenemos dones y talentos que son maravillosos, mis hermanos. Que en las manos del Señor, wow. Otro tema, cuidar la salud de uno mismo es una acción necesaria para que nosotros podamos prevenir este problema. Y el ejemplo del profeta Elías a nosotros nos advierte que si no nos cuidamos, podemos sucumbir en este agotamiento en la labor que estamos emprendiendo, ¿ya? Va a haber debilidad física y como consecuencia de ello, ¿ya? Podemos sucumbir emocionalmente al enfrentarnos a cualquier situación que exponga nuestra vida, como lo fue con Elías. Entonces, no estamos nosotros, hermanos, diseñados para poder permanecer en un estado de estrés elevado durante un periodo de tiempo largo. No fuimos creados para eso. Esto es consecuencia del pecado.
consecuencia del mal. Debemos cuidarnos, mis hermanos, debemos cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, debemos cuidar nuestra vida espiritual, ¿cierto? Es por eso que queremos dar algunos tips, ¿ya? Unos tips, son 5 pasos que nos pueden ayudar a poder prevenir el síndrome de burnout. Y el primero es: planifique el cuidado de su salud y el bienestar propio. Planifique cómo se va a cuidar. Planifique cómo se va a dedicar tiempo para usted, para su propio bienestar. Haga un plan personal en el que reserve quizás algún tiempo durante el día o durante la semana para poder llevar a cabo actividades que puedan contribuir a su salud física y a su salud mental. ¿Por qué no? ¿Por qué no se da ese gusto? ¿Por qué no nos damos ese privilegio? ¿Por qué tenemos que estar sumergidos o sometidos, ¿cierto?, a estar en un nivel de estrés todos los días? Si podemos dedicar un tiempo a la semana o al día para poder ejercitarnos. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede, para poder cuidar de nuestra salud mental. Vamos, no sé, estuve en Ventanas hoy día en la mañana, ¿no? Aquí ustedes tienen un privilegio maravilloso de poder ver un atardecer espectacular, pero es precioso el atardecer acá. ¿Por qué no ir al faro de Playa Ancha? Un día a la semana. Vamos, amor, vamos a ver, ¿cierto?, el atardecer juntos y caminamos por ahí. ¿Por qué no? ¿Se puede o no se puede? ¿Lo querrá el Señor? ¿O quiere el Señor que estemos esclavizados en el trabajo? Sí. Salud preventiva. Muchas personas llevan, miren, y eso es así, y nos pasa, podemos llevar una vida ajetreada con tantas cosas, con dietas deficientes, con hábitos poco saludables, con exceso de trabajo, que la salud y las medidas preventivas sobre nuestra salud pasan a segundo plano. ¿Es así o no es así? Más adelante voy a ir al doctor. Cuando esté enfermo, quizás ahí voy al doctor. O de repente está ese pensamiento, esas frases que los colportores siempre escuchan en cada casa: no, si de algo hay que morirse. Y después cuando llega la enfermedad, mis hermanos, ay. Entonces necesitamos ahí poder aplicar este beneficio maravilloso que nuestro Padre Celestial nos dejó, mis hermanos, que son los 8 remedios naturales que sirven a este propósito y deberían formar parte de nuestro estilo de vida. Tenemos un privilegio que no lo estamos utilizando, mis hermanos, en el tiempo del fin. Y necesitamos utilizarlo. La hermana Elena dice que la Reforma Pro Salud es la mano ayudadora del mensaje de los 3 ángeles. Eso es lo que dice ella. Pero nos cuesta. El enemigo está ahí siempre queriendo distraernos también por medio de la alimentación, por medio de los malos hábitos. Quiere distraernos completamente del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Otro punto importante, mis hermanos, relaciones sanas. Y aquí hay algunas preguntas retrospectivas que no las responda, sino que piénsela, ¿no? Observe a las personas que le rodean. ¿Será que esas personas que le rodean le brindan ánimo? ¿Le ofrecen apoyo? ¿Se preocupan por usted? ¿Valoran también que cuide de su propia salud? Evalúe eso de manera personal, ¿cierto? Porque las personas con las que nosotros convivimos tienen también una gran influencia en nosotros. Por eso debemos nosotros elegir sabiamente a los jóvenes y a todos, ¿cierto?, las amistades, pero así también es muy importante, mis hermanos, poder cultivar relaciones sanas en nuestro hogar. Porque a veces uno está remando para un lado, pero el otro está remando para el otro lado. Y ahí se generan los conflictos. No, vamos a cuidarnos, dice la mamá, hay que cuidarlo, pero el papá, no, si de algo hay que morirse. Y hay un conflicto ahí. Y los hijos quedan, pero ¿me cuido o de algo hay que morirse? ¿Qué hago? ¿Qué es mejor?
Y es así, ¿no? Hay que ponerse de acuerdo, por eso hay que cultivar las relaciones familiares. Otro punto que mi pastor ahí recién comentaba, ¿no? Menos contacto con las pantallas, que es un problema que tenemos todos. Tiempo, imagínense cómo se nos gasta o nos duele la visión por estar pegados en el celular, viendo las novelas, viendo todo aquello, ¿no? Y nos desgasta emocionalmente, mis hermanos. Y es por eso que es bueno que usted pueda tener momentos recreativos, pueda salir a escuchar, ¿cierto?, el ruido maravilloso de las micros, ¿no? De los pájaros de repente, ¿no? Vaya a Laguna Verde, vaya a lugares así que ustedes tienen la costa maravillosa, mis hermanos. Qué privilegio, ¿no? Tienen las costas ahí, pero maravillosas. Salgamos un poquito a recrearnos por ahí, ¿cierto? Para poder ver la creación de Dios que nos hace tan bien a nuestra salud. Es admirable poder ver de repente el cielo estrellado y decir, wow, exclamar como David exclamó en el Salmo 8, ¿cierto? Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Qué lindo poder tener esas reflexiones cuando dejamos las pantallas y salimos, ¿cierto?, con la familia, salimos solos, salimos con el matrimonio, ¿cierto?, a compartir esos momentos de calidad que hacen bien a nuestra salud, mis hermanos. Hábitos saludables. Los hábitos se forman mediante la repetición. Mientras más repetimos el hábito, se va fortaleciendo. Hagamos hábitos saludables, apliquemos una vez a la semana. Si nos cuesta comer ensalada, un plato de ensalada, ¿no? Un desayuno bien nutritivo también, y de a poquito, ¿cierto?, ir mejorando nuestra salud. Otro punto importante, mis hermanos, es comparte tus sentimientos con sinceridad. ¿Por qué teme contar lo que le sucede? Nosotros muchas veces guardamos silencio y sufrimos en silencio. Hay una cita de la hermana Elena que dice que nosotros debemos contarle las cosas al Señor, ¿cierto? Y a nadie más. Y es así. Pero Dios también ha dado al pueblo, ¿cierto?, dones maravillosos como a un terapeuta, alguien que estudia para ser psicólogo y psicólogo que estudia la mente, mis hermanos. Y ellos tienen la ética, ¿cierto?, de poder escuchar al paciente, de conservar aquello que todo dice. Que es necesario a veces ir a la terapia, ¿cierto?, y resolver algunos problemas del pasado que a lo mejor generaron dificultades. Pero ¿saben qué? El profeta Elías fue sincero con el Señor. ¿Por qué no serlo nosotros? Imagínense ir al Señor y decirle, Señor, quítame la vida. ¿No es sinceridad eso? Se desahogó Elías completamente. Hay una jerga que se dice, relató. Contó todo lo que le sucedía en su corazón. Le contó al Señor, pensó que él estaba solo, que lo habían amenazado. Abrió completamente su corazón. Habló con sinceridad. Y cuando él estaba, ¿cierto?, en la cueva y Dios le preguntó, él abrió su corazón y dio una respuesta sincera. Sea sincera y sincero con el Señor de cómo se siente. No tenga prejuicio, no tenga temor. Porque mire, un profeta de Dios le dijo, Señor, quítame la vida. ¿Ya? Y por último, ten una perspectiva correcta de la vida o de lo que estamos viviendo. Porque Elías creía que había fracasado, que Dios lo había abandonado y que no había esperanza. Y debido a este agotamiento, nuestra visión de Dios, de nosotros mismos y de la vida, ¿cierto?, se ve afectada, se distorsiona. A veces, yo le contaba ahí hoy día en la mañana en Ventanas, el ejemplo paterno, ¿no? A veces el padre terrenal puede ser distante con el hijo, ¿cierto? Y de repente, después cuando crece, esta persona ve y establece una relación con Dios, ve a Dios de manera lejana también, porque la imagen paterna es importante, terrenal. Y es un concepto que él tiene en su mente, ¿cierto? Que cree, ¿no?, que Dios es lejano porque su padre terrenal fue lejano con él.
Y después, ¿cierto?, se enfrenta a la Escritura, ¿no? Y se da cuenta de que realmente Dios es un Dios cercano, que está al lado de esa persona, que le acompaña, que le guía, que le protege en todo momento. Pasan esas cosas. Miren, hubo un terremoto, hubo un viento y hubo fuego. Y ahí no estaba el Señor. ¿Dónde estaba el Señor? En el siervo apacible y delicado. ¿Y Elías fue restaurado? ¿Qué creen ustedes? Elías fue restaurado. Y no tan solo restaurado. ¿Dónde se fue Elías? Qué lindo, ¿no? Qué maravilloso nuestro Dios, que se preocupa de todas nuestras necesidades, mis hermanos. Porque en ningún momento el Señor dejó a Elías solo. En todo ese proceso donde él pensó que caminó todo el desierto, todo el día, Dios estaba con él. Dios le acompañaba. Dios lo dirigía. Y saben, a nosotros nos pertenece una promesa, y con esto termino. Mateo 11, 28 y 30, al 30 dice: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo les daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallarán, ¿qué cosa? Descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mis hermanos, que el Señor nos ayude, nos dirija, que sus promesas puedan ser para nuestra vida un oasis en medio de este desierto que estamos viviendo, y que nos pueda fortalecer diariamente y nos pueda ayudar a enfrentar esta situación que es común. Imagínense, el 90% de las personas en el mundo sufren de estrés. Que el Señor nos bendiga, nos permita vivir con Él en todo momento y poder entregar nuestras cargas, nuestras debilidades a Él para descansar y recibir ese descanso que tanto anhelamos cuando Cristo regrese por segunda vez en las nubes de los cielos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.